Normalmente cuando los cristianos vemos en la Escritura que somos identificados como ovejas, no nos sentimos mal, decimos, están lindas las ovejas, no están chonchonas, son útiles, hay barbacoa rica que se puede hacer de las ovejas, como que pensamos en cosas bastante positivas, pero lo que quiero que entendamos es que las ovejas en el contexto de Cristo, en el contexto del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, es que las ovejas son este animal que es el animal menos independiente que ha existido. Es el animal que creo que es el animal, o los expertos dicen que es el animal que necesita más cuidados para poder sobrevivir, porque solo no puede sobrevivir, se pierde solo, come cosas que le hacen daño, es muy vulnerable a los ataques de los animales salvajes, si se cae en un hoyo no tiene forma de salir. La próxima vez que leas el Señor es mi pastor y te identifiques como una oveja, no te sientas así tan feliz, más bien piensa, ay, lo que Cristo está diciendo es, ustedes son como animales que necesitan mucha ayuda. Ustedes son como ovejas que necesitan ser cuidados, que necesitan ser guiados. Cristo lo primero que hace es identificarnos como ovejas para que recordemos que somos dependientes, como Adán y Eva estaban seguros que eran dependientes de Dios en el huerto del Edén y decían, el Señor ha dicho, dependemos de Él, de lo que Él diga. Y así Cristo viene y dice, ustedes son como ovejas, necesitan mucha ayuda, ustedes no son independientes. Eso nos lo recuerda Cristo al identificarnos como ovejas. Pero no solamente ahí, también Cristo en el capítulo 3 del Apocalipsis, hablando a la iglesia de la Odisea, fíjense lo que dice a la iglesia. Son palabras de Cristo a la iglesia. Y no solamente son palabras con las que se puede identificar los que pertenecen a una iglesia, pero creo que todo el ser humano puede identificarse con esta condición. En el mensaje de Cristo a la iglesia de la Odisea le dice Cristo, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y no me falta nada, pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Cristo viene al mundo y lo primero que dice es, para restaurar nuestra identidad es, te voy a decir quién no eres primeramente. Te voy a decir quién no eres. No eres Dios. Vamos a la palabra del Señor. Mis hermanos, seguimos en esta nueva serie que hemos empezado la semana pasada, que se titula Temas relevantes de la vida, donde estamos hablando acerca de ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Quiénes somos? Cuestiones de identidad, cuestiones de prosperidad, todo lo que tiene que ver con cómo debemos vivir en este mundo. Así es que seguimos en esta serie con este segundo tema, con este segundo mensaje que se titula ¿Dónde encontrar identidad? Vamos a hablar hoy sobre identidad. Y hoy vamos a meditar, vamos a reflexionar en Génesis capítulo 3 de los versículos 1 al 7. Génesis capítulo 3 de los versículos 1 al 7. Dice así, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Esta es la palabra del Señor.
en la que vamos a meditar en esta tarde. Y hay muchos aspectos, hay muchos puntos que podríamos tratar sobre este texto tan rico, pero solamente vamos a hablar acerca de 3 aspectos. Vamos a hablar de la identidad original, la identidad alterna y la restauración de la identidad. La identidad original, la identidad alterna y la restauración de la identidad. Vamos al punto número 1, la identidad original. Este es un pasaje muy conocido por muchas personas en el Génesis capítulo 3, después del capítulo 1 y 2 del Génesis, donde se nos explica cómo Dios estableció un orden en el universo, un orden en la tierra, un orden entre las criaturas que Él creó para habitar la tierra, este orden cósmico, cómo se estableció, y esto está explicado, está descrito en los capítulos 1 y 2. Llegamos al capítulo 3 del Génesis, en donde encontramos el inicio del gran conflicto entre el Creador y sus criaturas, donde empieza la gran batalla por la independencia y por el poder. Y ahí entonces tenemos este texto que inicia hablándonos de la serpiente. Algo muy importante es que dice, la serpiente era más astuta. Fíjense una cosa, la serpiente era muy inteligente y cuestionaba el orden establecido por Dios. Era un ser que utilizaba la libertad que Dios le había dado para pensar, para cuestionar y finalmente para rebelarse. A veces pensamos que es una tontería que Dios haya dejado a la serpiente siendo mala ahí en el huerto. A veces pensamos que es una tontería que Dios haya permitido esta posibilidad de tomar del árbol de la ciencia, del bien y del mal. A veces pensamos que todo esto es algo muy infantil y muy tonto, pero debemos de recordar que la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos presenta a Dios como este ser soberano que hace lo que quiere, que controla todas las cosas y que todo lo que Él quiere es bueno y que todo lo que sucede es bueno, aunque no podamos comprenderlo. Así es como realmente la Biblia nos presenta a Dios. Entonces no podemos pensar que de pronto Dios se descuidó, que la serpiente estaba ahí sin que lo supiera, que no sabía que la serpiente iba a hablar con Eva, que no sabía cuál iba a ser la respuesta de Eva. Todas estas cosas tenían que pasar porque Dios es soberano y Dios había planeado todas las cosas de esta manera. Ahora quiero hacer como una anotación aquí, una acotación que es muy importante porque hay muchas personas que no saben esto, no les gusta esto, no les gusta reconocer que Dios es soberano, que Dios tiene control sobre todas las cosas, pero que también ha establecido que el ser humano sea responsable de sus acciones, que el ser humano sea responsable de cómo responde a las circunstancias que Dios ha establecido. Entonces las dos cosas son verdaderas. Dios es soberano, Dios tiene su plan, Dios hace lo que quiere y todo lo que Él quiere es bueno, y por otro lado, Dios ha establecido que los seres humanos seamos responsables moralmente de nuestras decisiones, de nuestras acciones. Las dos cosas son real, nuestra responsabilidad es real y el control que Dios tiene sobre las circunstancias es real. Habiendo dicho esto, entonces, podemos decir que el hecho de que la serpiente fuera astuta estaba en el plan de Dios. El hecho de que la serpiente pensara por sí misma y con su maldad cuestionara la bondad de Dios estaba determinado así por Dios. ¿Para qué? Para probar al ser humano que había sido hecho de tal manera que tenía la posibilidad de desobedecer a Dios y de buscar un camino moral diferente al que Dios había establecido. Entonces la prueba era necesaria. Porque debemos recordar que Dios, la perfección con la que Dios creó a Adán y a Eva, incluía la posibilidad que Adán y Eva tenían de cambiar su condición moral, de santidad a pecadores, de perfección a un ser caído. Había esa posibilidad, tenían esa posibilidad que los hacía libres. Tenían esa posibilidad que les daba acceso a un poder decidir si querían vivir bajo el orden establecido por Dios, el orden moral establecido por Dios, o si ellos entonces tomarían del árbol de la ciencia del bien y del mal para conocer el bien y el mal y administrar ellos su propia
su propio orden moral. Fíjense una cosa, tenemos que reconocer que Dios había puesto a ese árbol en el medio del jardín. Ahí se nos describe que ese árbol estaba en medio del jardín, es decir, Dios lo puso en el lugar más visible. Dios puso ese árbol en el lugar más accesible. Dios puso ese árbol en un lugar en el cual Adán y Eva deberían de contemplarlo constantemente y deberían de saber cuál era, podríamos decir, su responsabilidad. ¿Qué deberían de hacer? Obedecer a Dios, desobedecerlo. Cada vez que ellos pasaban ahí por el árbol o veían ese árbol que estaba ahí en medio del huerto, en medio del jardín del Edén, ellos deberían de entender cuál era su responsabilidad, cuál era su llamado y cómo deberían de comportarse delante de esa posibilidad de no obedecer a Dios, de rebelarse en contra de Dios y de acceder a un conocimiento del bien y del mal que solamente era prerrogativa del Creador. La perfección entonces de Adán y de Eva incluía esta posibilidad de dejar de ser santos y de poder corromperse. Esa posibilidad, esa libertad les daba poder. Entonces fíjense, esa identidad personal de Adán y Eva tenía como base algo muy importante y que está en el versículo 3, en la segunda parte, donde dice, cuando Eva está respondiendo a la serpiente y le dice Eva a la serpiente, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Dios ha dicho. Este es la fuente, la base sobre la cual estaba, sobre la cual se establecía la identidad de Adán y de Eva como criaturas bajo la autoridad de Dios. Dios ha dicho, la palabra de Dios. Dios ha dicho, el verbo de Dios. Dios ha dicho, el logos, el principio ordenador del universo. Entonces, antes de la caída, todavía cuando Eva estaba hablando con la serpiente, está reconociéndose como un ser que está bajo la autoridad de Dios, que es una criatura y que depende de Dios y que tiene que poner atención a lo que Dios ha dicho. Este Dios ha dicho es algo tan importante. ¿Por qué? Porque de ahí, como dije, de ahí se fundamenta, en ese Dios ha dicho, se fundamenta la identidad que Adán y Eva tenían. Se reconocían como criaturas dependientes de Dios. Entonces, el orden moral que Dios había establecido podía ser roto si comían del árbol del bien y del mal. Y esa posibilidad, esa libertad, esa capacidad que Dios les dio a los seres humanos para que la rebelión en su contra fuera posible, también era parte de su identidad. Fíjense una cosa, la identidad humana puede sintetizarse en estas ideas que están presentes en el texto. Pongan mucha atención en el texto. Podríamos decir que Adán y Eva se veían a sí mismos como criaturas libres, que podían vivir voluntariamente utilizando la creación para la gloria de Dios y cumpliendo su propósito de amar a Dios y de honrarlo, o de no hacerlo. Imagínense que alguien le preguntara a Adán y a Eva, esto me parece muy interesante, ¿qué son ustedes? ¿Qué hubieran respondido Adán y Eva? Hubieran podido responder con toda claridad en ese orden de Dios, en ese orden moral de Dios, en ese orden cósmico de Dios, en ese orden de la creación de Dios. Podrían haber respondido esto. Somos criaturas de Dios, somos amados de Dios, somos bendecidos de Dios, somos administradores de Dios, somos adoradores de Dios, somos siervos de Dios. La identidad de Adán y de Eva estaba muy clara, porque se veían a sí mismos como criaturas dependientes del Señor. El Señor ha dicho, Dios dijo. Eso era el fundamento de su posición en la creación y de su posición delante de Dios. Entonces, todo tenía sentido. El trabajo para el cual habían sido llamados, el dominar la creación, el cultivar el huerto, el guardar el huerto,
las relaciones entre Adán y Eva, el plan de que tuvieran hijos y de que llenaran la tierra, todo tenía sentido en la comunión con Dios, en la dependencia de Dios, en el sometimiento a Dios ha dicho. En Génesis capítulo 2 versículos 15 y 17, Génesis 2, 15 y 17, vemos que Dios había establecido un orden que incluía lo que ellos deberían de hacer, lo que Adán y Eva deberían de hacer bajo esta identidad de criaturas. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y les dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces, junto con su labor, junto con su trabajo específico, Dios le dio también esta otra responsabilidad: no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, en su lista de responsabilidades estaba cuidar el huerto, cultivarlo. Es lo que los teólogos llaman, que se expresa aquí, el mandato cultural. Utilizar todo lo que Dios ha creado y utilizarlo para establecer una civilización, una cultura, utilizando toda la creación de Dios para la honra de Dios, para el disfrute de Dios, para honrar a Dios trabajando, haciendo su voluntad, sometidos a esa voluntad y a ese orden moral que también Dios había establecido. Entonces, junto con esa responsabilidad viene la responsabilidad: por favor, no comas de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comas, vas a morir. Pero entonces vemos que la serpiente vino y habló con la mujer. Adán y Eva sabían quiénes eran, para qué vivían, pero había otra posibilidad que la serpiente planteó a la mujer, y así vino la caída. Ustedes saben quiénes son, ustedes saben para qué deben vivir, pero no hay otra posibilidad. Entonces viene la idea de una identidad alterna. Podríamos tener otra identidad diferente. Fíjense en el versículo 4. Dice: pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto que van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. No es cierto. No es verdad. Esta es la primera expresión que abre las puertas a Adán y Eva para experimentar con la posibilidad de tener otro nivel de poder. Un poder que solamente Dios tenía. La serpiente les dice algo que es cierto: van a ser como Dios, van a conocer el bien y el mal. Eso solamente lo conoce Él. Ustedes no lo conocen, pero ¿por qué no acceden a ese poder? Ahí está el árbol, Dios lo hizo. ¿Por qué no acceden a ese poder? Podrían ser como Dios. ¿Qué cosa? Lo que la serpiente, en un sentido, dijo era verdad. Podían llegar a ser como Dios. Ahí mismo en Génesis capítulo 3, pero en el versículo 22, un poquito más adelante, se nos dice, cuando Dios ve que el hombre ha caído, contempla la decisión que finalmente tomaron Adán y Eva con respecto a romper el orden que el Señor había establecido, dijo esto. Dice el Señor: el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros. Ya son como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. Ahora no vaya a ser que extienda su mano y tome también del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. El deseo de poder y de conocimiento del bien y del mal hicieron posibles para Adán y para Eva acceder a un nuevo conocimiento. Hicieron posible ese acceso a ese conocimiento. Pero al acceder a ese poder y a ese conocimiento, perdieron su identidad. Perdieron su identidad. Ahora conocerían el bien y el mal. Pero ¿quiénes eran ahora? ¿Somos criaturas o somos dioses? Esa es la pregunta que tenemos que entender, que surge de este conflicto y de esta caída. ¿Somos criaturas o somos dioses? En un sentido somos como Dios. Y no solamente estamos hablando aquí de la imagen de Dios en nosotros,
Pero estamos hablando de algo que no habían experimentado Adán y Eva, que para nosotros es muy común. Conocer, entender, experimentar el bien y el mal, pero ellos no tenían ese conocimiento. Accedieron a ese conocimiento, ejercieron su poder, ejercieron su libertad y tuvieron el conocimiento, el poder de conocer el bien y el mal, y ahí mismo perdieron su identidad. ¿Somos criaturas o somos dioses? Y esta es la contradicción humana. Esta es la contradicción en la que vivimos los seres humanos. Esta es la condición humana que nos impulsa en diferentes direcciones, entre querer hacer el bien, amar el bien, y querer hacer el mal y amar el mal, detestar lo bueno, amar lo malo. En esa confusión entre criaturas y dioses. Podemos hacer lo que queremos, tenemos poder para someter la naturaleza, tenemos poder para luchar contra las enfermedades, tenemos poder para dominar a otros. Sí, claro que sí. Esa es la gran confusión que tiene la humanidad acerca de su identidad. Tuvieron que pagar un precio muy alto. Adán y Eva perdieron esa identidad de criaturas. Ahora estaban separados de Dios, se sentían vulnerables y estaban avergonzados. En el versículo 7 de este texto que leímos dice: en ese momento se les abrieron los ojos a Adán y Eva y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Habiendo perdido su santidad, habiendo perdido la comunión con Dios, habiendo perdido su dependencia de Dios, ahora independientes, ahora en oposición a Dios, ahora estableciendo ellos su propio orden, estaban perdidos, se sentían humillados, Fíjense una cosa muy interesante. La palabra que se usa en el hebreo y que se traduce como desnudez es esta palabra arum. Y la palabra arum puede ser también utilizada para describir humillación, un sentido de humillación, un sentido de derrota, un sentido de estar indefensos. Esta es la condición humana después de la caída. Un constante sentimiento de humillación, un constante sentimiento de estar indefensos, un constante sentimiento de haber sido humillados, derrotados. Y esto produce un sentimiento de vergüenza. ¿Y qué hicieron Adán y Eva? Entonces tomaron hojas de higuera y se hicieron delantales para cubrir su vergüenza. Ahí empieza la búsqueda inútil, la búsqueda incesante, la búsqueda imposible de una identidad que nos permite escapar de esos sentimientos negativos, de esa vergüenza de sentirnos humillados, de sentirnos derrotados, de sentirnos indefensos. Fíjense una cosa, ahí mismo en el Génesis, pero en el capítulo 4, hay un personaje que es el símbolo de esta lucha por establecer una identidad que nos haga sentir, que nos haga minorar el dolor de esta condición humana caída, que finalmente nos lleva a un incesante estado de vergüenza, de dolor, de vergüenza. Ahí está Lamec en el capítulo 4 de Génesis. En este capítulo 4, pero en los versículos 18 y 19 y luego 23 y 24. Génesis capítulo 4, 18 y 19 y 23 y 24 dice así: Enoc tuvo un hijo llamado Irad, que fue el padre de Mehujael. Este a su vez fue el padre de Metusael, y Metusael fue el padre de Lamec. Lamec tuvo dos mujeres, una de ellas se llamaba Ada y la otra Sila. Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila: escuchen bien, mujeres de Lamec, escuchen mis palabras. Maté a un hombre por haberme herido y a un muchacho por golpearme. Caín será vengado 7 veces. Y 77 veces será vengado Lamec. Si Caín será vengado 7 veces, 77 veces será vengado Lamec. Caín nada más 7 veces va a ser vengado, pero yo hasta 77 veces. Mujeres
Escúchenme, mujeres, fíjense una cosa, desde tener dos mujeres es algo muy simbólico, porque Dios había establecido en la creación, ahí en Génesis capítulo 2:24, ¿cómo debería ser el orden de la unión de un hombre con una mujer? Dice en Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Ese era el plan de Dios, que cada hombre tuviera a su esposa, dejara a su padre y a su madre y formaran una nueva familia. En el orden de Dios no había la posibilidad de unirse a muchas mujeres y de ser una sola carne con muchas mujeres, o una mujer con muchos hombres y ser una sola carne con muchos hombres, una sola carne con una sola mujer. Pero Lamec dice, no, yo determino lo que está bien y lo que está mal, y yo tengo dos mujeres. Fíjense una cosa, esto es un simbolismo de cómo el ser humano, ahora en rebelión en contra de Dios, establece su propio orden. Aunque es criatura, actúa como Dios, está perdido. ¿Y qué es lo que pasa? El desastre, porque imagínense esas dos mujeres, ¿cómo las trata? En primer lugar las amenaza y les dice, escuchen mujeres de Lamec, ustedes son mis mujeres, ustedes son mi propiedad, y de una vez les digo que si Caín va a ser vengado 7 veces, yo hasta 77 veces, y tengan cuidado con lo que hacen. De una vez les digo, las está amenazando, las está haciendo que teman, y también está diciendo, y también cuidado con el que se meta conmigo. Lord Lamec está diciéndoles a las demás personas que están escuchando esto, no saben con quién se están metiendo. El clásico, el famoso, no sabes con quién te estás metiendo, no es algo nuevo, no es algo nuevo. Desde el Génesis, ahí está en Lamec, en Lord Lamec, no saben con quién se están metiendo. Ya maté a varias personas por hacerme cualquier cosita, témanme. Esa es la condición humana inevitable después de la caída. Hay tanto dolor, nos sentimos derrotados, nos sentimos humillados, de tal forma que tenemos que crear una identidad alterna. Al haber renunciado a la identidad como criaturas de Dios bajo el orden de Dios, tenemos que buscar una identidad alterna que nos permita lidiar con nuestra vergüenza y con el dolor que sentimos. Ahí están los machos mexicanos, que quieren que sus mujeres los obedezcan. Las mujeres tienen que estar cargadas y detrás de la puerta, como las armas. Así se decía antes en México, ¿no? El macho mexicano que quiere conquistar a más mujeres, porque eso le da un sentido de poder, le da un sentido de dominio, de ser más listos que otros. Puedo engañar a mi mujer, puedo tener otras mujeres, puedo engañar a todas las mujeres que yo quiera prometiéndoles cosas, y puedo aprovecharme de todas ellas. El macho mexicano no tan diferente a Lamec. Ahí están los hombres poderosos y corruptos de la política y de la economía mundial. Todos enfermos de poder, todos mostrando su miseria, pero todos aprovechando el momento que les queda para enriquecerse, o simplemente para utilizar su poder y humillar a sus enemigos. No tan diferentes de Lamec. Ahí están todas las mujeres que están involucradas en relaciones abusivas desde el noviazgo, que los novios les dan sus cachetadas, les meten sus pellizcos, las agarran de los brazos, les ponen sus moretones, las utilizan sexualmente. Un ejército de mujeres en todas las condiciones sociales, en México, en Estados Unidos, en Suecia, en Francia, en África, en China. Mujeres que viven queriendo salvar a un hombre alcohólico, a un hombre flojo, a un hombre que está en las drogas, a un hombre vicioso, y sienten que ellas tienen que salvarlos, que viven atemorizadas por esos hombres, que viven con miedo por esos hombres, humilladas y sin dignidad, siendo amantes de hombres casados que nunca van a dejar a sus esposas. No tan diferentes de las mujeres de Lamec, humilladas y sin dignidad. Ahí están los gays, buscando ser libres y tratando de obligarnos a los que no pensamos como ellos a aceptar que la homosexualidad es algo normal.
Quieren obligar, toda esta agenda LGBT quiere obligar a todos los que no pensamos como ellos a aceptar la depravación de sus acciones por la fuerza, no por la razón, por la fuerza. ¿Pero para qué? En el fondo es para esto, para no sentirse avergonzados, para que no sientan vergüenza de lo que son, de lo que hacen. Ellos saben que está mal lo que hacen, sienten vergüenza por sí mismos, pero culpan a todos los que no aceptamos la homosexualidad como algo normal. Culpan a todos los que no aceptamos la depravación sexual, la perversión de la sexualidad. Nos culpan de su infelicidad, pero ellos mismos son infelices. Ellos mismos se sienten derrotados, indefensos, se sienten humillados. Y entonces ahora, por poder, quieren obligarnos a todos a lidiar con su vergüenza y a decirles que está súper bien lo que hacen. Entonces fuimos creados para amar a Dios y a nuestros semejantes, pero ahora, para no sentirnos humillados y derrotados, debemos despreciar a todos los que no son como nosotros, a todos los que no piensan como nosotros. Es una forma de exaltarnos a nosotros mismos y de sentir que nadie nos puede humillar. ¿Y qué se hace? ¿Qué hace el ser humano para eso? O sea, el desprecio es una categoría de pensamiento que debemos de entender que es muy importante entender en el contexto de la naturaleza caída del ser humano y de nuestra búsqueda alterna, de una identidad alterna. ¿Por qué el desprecio es tan importante? ¿Por qué? Porque es la oportunidad de humillar a otros, es la oportunidad de sentirnos mejor que otros. Cuando desprecio a otros me siento mejor que ellos, cuando desprecio a otros me siento más guapo que otros, cuando desprecio a otros me siento más rico que otros, cuando desprecio a otros me siento más inteligente que otros. Nada más, si ustedes tienen amigos médicos, doctores, ¿no han oído nunca hablar a los doctores de otros doctores? ¡Wow! Los hacen pedazos a los demás. Oigan hablar a un cardiólogo o a un hombre de una gran especialidad, ¿no? Pues vamos a pensar en un cardiólogo. Escúchenlos hablar sobre los ginecólogos. ¡Wow! ¡Qué tremendo desprecio! Pero oigan hablar a un ginecólogo de los radiólogos. Y así, en una empresa, oigan hablar a los de contabilidad con respecto a los de marketing. Y luego oigan hablar a los de marketing con respecto a los de contabilidad. Van a ver lo que dicen unos de otros. Van a ver, hasta cambia el tono de piel entre unos y otros. Así, entonces también oigan hablar a los de la UNAM contra los del TEC y a los del TEC contra los de la Ibero. Y así con todos. El desprecio profundo que tenemos que expresar unos por otros para lidiar con nuestra vergüenza, para lidiar con ese sentido de ser humillados. ¡Qué cosa tan tremenda! Pero así también, escuchen hablar a los blancos contra los prietos, a los de ascendencia europea contra los indígenas. Es la misma. Y también los cristianos tenemos nuestras versiones, es decir, muchos cristianos, muchas personas que se identifican como cristianos y que no tienen una identidad restaurada por el Evangelio, y es lo que vamos a explicar ahora, también tienen esta forma de lidiar con su propia vergüenza y su propio dolor, despreciando a otros, pero en el ámbito cristiano, en el ámbito religioso, que es algo que nos debería de avergonzar a muchos malos cristianos que hemos juzgado a otros que no comparten nuestras posiciones teológicas y nos hemos burlado de ellos. Y ahí están, lo típico, los reformados burlándose de los arminianos de los reformados, los pentecostales de la frialdad y la mundanalidad de los presbiterianos de la ignorancia de los pentecostales. Y así también tenemos como cristianos en la iglesia de Cristo ese profundo desprecio unos por otros. ¿Qué cosa? ¿Qué condición? Tenemos que trabajar constantemente para humillar a otros y dejar de sentirnos humillados. Tenemos que trabajar constantemente para despreciar a otros y aminorar, aunque sea por un momento, nuestra propia vergüenza. Y así vamos entonces desarrollando una identidad falsa, una identidad inútil, como aquellas hojas de higuera que se cosieron a Adán y Eva para no sentir vergüenza.
una identidad alterna que no sirve para nada. Entonces vamos al tercer punto. ¿De qué manera la fe cristiana nos guía a la restauración de la identidad original? Fíjense, aquí la pregunta esta mañana es: ¿de qué manera la fe cristiana nos lleva a la restauración de la identidad original, de aquella identidad que tenían Adán y Eva como criaturas del Señor? Para esto quiero que utilicemos el texto que está allí en San Juan capítulo 10, versículos 11 al 13 y luego del 14 al 16. ¿Cómo entonces el Evangelio, cómo la obra de Cristo, cómo la persona de Cristo, cómo la enseñanza de Cristo nos lleva a una identidad restaurada, a esa identidad original que perdieron Adán y Eva en su rebelión? Juan capítulo 10, versículos 11 al 13 y 14 al 16. Dice: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor, y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque, siendo asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, yo lo conozco a él y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿Cómo la fe cristiana restaura nuestra identidad? Cuando pensaba yo en esto, me acordé del Rey León. Lo he dicho miles de veces aquí en la iglesia, pero algunos todavía no lo han escuchado. Y me parece muy útil la ilustración del Rey León, porque eso es precisamente lo que hace Cristo al venir a este mundo. Lo primero que hace es preguntarnos lo que le preguntó Rafiki a Simba. Recuerden que Rafiki pensaba que Simba había muerto, había desaparecido, y no sabía que Simba se había ido a vivir con una suricata y con un cerdo salvaje a la jungla, y que en lugar de comer carne le habían enseñado a comer bichos y le habían enseñado a comer cosas que no debería de comer un león. Y de pronto se da cuenta que Simba está vivo y entonces va a buscarlo. Y cuando Simba ve a este mandril que está llegando ahí, que hace todas sus locuras, le pregunta Simba al mandril: ¿quién eres? Y le dice Rafiki: no, eso no importa quién soy yo. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y le tiene que recordar, le tiene que recordar quién es él, porque no sabe quién es él ya. Simba ya no sabe quién es él, y entonces lo tiene que llevar hasta el agua, para que en el reflejo del agua pueda ver que es un león, que es el hijo del rey. Y esto es precisamente lo que Cristo viene a hacer. Y en este pasaje Cristo empieza diciendo que Él es el buen pastor y empieza a hablar de las ovejas. Normalmente cuando los cristianos vemos en la Escritura que somos identificados como ovejas, no nos sentimos mal. Decimos: están lindas las ovejas, no están chonchonas, son útiles. Hay barbacoa rica que se puede hacer de las ovejas. Como que pensamos en cosas bastante positivas. Pero lo que quiero que entendamos es que las ovejas, en el contexto de Cristo, en el contexto del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, es que las ovejas son este animal que es el animal menos independiente que ha existido. Es el animal que creo que es el animal, o los expertos dicen que es el animal que necesita más cuidados para poder sobrevivir, porque solo no puede sobrevivir, se pierde solo, come cosas que le hacen daño, es muy vulnerable a los ataques de los animales salvajes. Si se cae en un hoyo no tiene forma de salir. La próxima vez que leas el Señor es mi pastor y te identifiques como una oveja, no te sientas así tan feliz, más bien piensa: ay, lo que Cristo está diciendo es: ustedes son como animales que necesitan mucha ayuda. Ustedes son como ovejas que necesitan ser cuidados, que necesitan ser guiados.
Cristo lo primero que hace es identificarnos como ovejas para que recordemos que somos dependientes, como Adán y Eva estaban seguros que eran dependientes de Dios en el huerto del Edén y decían, el Señor ha dicho, dependemos de Él, de lo que Él diga. Y así Cristo viene y dice, ustedes son como ovejas, necesitan mucha ayuda, ustedes no son independientes. Eso nos lo recuerda Cristo al identificarnos como ovejas. Pero no solamente ahí, también Cristo en el capítulo 3 del Apocalipsis, hablando a la iglesia de la Odisea, fíjense lo que dice a la iglesia. Son palabras de Cristo a la iglesia. Y no solamente son palabras con las que se puede identificar los que pertenecen a una iglesia, pero creo que todo el ser humano puede identificarse con esta condición. En el mensaje de Cristo a la iglesia de la Odisea le dice Cristo, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y no me falta nada, pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Cristo viene al mundo y lo primero que dice es, para restaurar nuestra identidad es, te voy a decir quién no eres primeramente. Te voy a decir quién no eres. No eres Dios. No eres rico. No eres increíble. No eres lo más precioso. No eres el más hermoso. No eres el más inteligente. No eres el más capaz. No eres esto. Eres un pobre. Eres un miserable. Eres un ciego. Estás desnudo. Estás derrotado. Estás indefenso. Eso es lo que Cristo nos viene a decir. Recuerden que cuando Cristo vio a las multitudes, nos dice el Evangelio, ¿qué sintió por las multitudes? Dice que sintió una gran compasión por las multitudes, porque los vio como ovejas sin pastor, ovejas perdidas, ovejas que van hacia la muerte segura, ovejas que van a ser devoradas seguramente, pero no lo saben. Son tan tontas que creen que son increíbles. Este es el principio de la restauración de nuestras identidades. Y el Evangelio, la palabra de Cristo, la obra de Cristo, la presencia de Cristo, entonces nos recuerda, lo primero que hace es recordarnos quiénes no somos. Pero luego Cristo en este pasaje nos indica en qué deberíamos de establecer nuestra identidad. Y nos dice, yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Ustedes son amados. Son tan importantes para mí y son tan amados que no me importa que sean tan tontos y tan arrogantes. No me importa que se crean algo que no son. Yo me voy a encargar de que entiendan quiénes son. Pero a pesar de que son así, estoy dispuesto a dar mi vida por ustedes, ovejas. Y entonces nos muestra que podemos ser amados por gracia. Y entonces nos muestra que no nos ama porque somos inteligentes, porque hemos cumplido, porque hemos obedecido, porque hemos sido fieles. No. Nos ama porque nos ve desamparados. Nos ama de pura gracia. Nos ama sin que haya una razón que no sea su voluntad de amarnos. Ese es el primer punto de la restauración de nuestra identidad. Bueno, es el segundo punto, porque el primero es reconocer quiénes no somos. Y el segundo punto es, soy amado. Lo mismo que podrían haber dicho Adán y Eva antes de la caída. Soy amado. También ahora lo podemos decir si entendemos que Cristo dice, yo soy el buen pastor y mi vida doy por ustedes. Pero aquí viene otro aspecto importante de una nueva identidad. Dice Cristo en el pasaje, yo conozco a mis ovejas así como el Padre me conoce a mí. Yo conozco a mis ovejas así como el Padre me conoce a mí. Esto es muy profundo. ¿Cómo conoce el Padre a Cristo? ¿Cómo conoce el Padre a su Hijo? ¿Cómo conoce el Padre eterno al Hijo eterno? ¿Cómo se conocen las personas de la Trinidad? No se conocen de una forma superficial. Conocen sus pensamientos. Están en comunión íntima. No hay nada que los separe. Están en unidad perfecta. ¿Cómo conoce el Padre al Hijo? Dice Cristo, así yo conozco a mis ovejas. Lo que Cristo está diciendo es,
yo sé quién eres tú. Yo sé quién eres tú. Yo conozco tu historia, yo conozco tus deseos, yo conozco tus debilidades, yo conozco tus anhelos, yo conozco tus ilusiones, yo conozco tus planes, yo conozco lo bueno que hay en ti y conozco lo horrible que hay en ti. Yo te conozco. Y a pesar de que te conozco como te conozco, te amo. De tal forma, te amo tanto, que estoy dispuesto a dar mi vida por ti, a pagar el precio de tu rebelión, a pagar por el desastre que has hecho, por el desastre que has hecho con tu vida, con tus pensamientos, por todas las veces que has fallado en amar al Padre, que te has creído rico, que te has creído que tus amigos, que tu casa, que todo lo bueno que tienes, tu trabajo, que tus hijos, que tu matrimonio, que lo que has logrado es tuyo, es obra tuya, cuando no eres sino una simple oveja que por gracia has sido bendecida. ¿No nos dice el mismo Cristo en el Sermón del Monte? Dios es tan bueno que hace salir el sol sobre justos e injustos, hace llover sobre los buenos y sobre los malos. Dios les da ropa, comida, casas, aún a los que lo odian, aún a los que blasfeman su nombre, aún a los que niegan su existencia. Dios les da todas las cosas. Pero primero, para restablecer nuestra identidad como criaturas, primero entonces Cristo tiene que decirnos lo que no somos y tiene que decirnos en qué deberíamos de establecer una nueva identidad, en que somos conocidos, en que somos amados a pesar de que somos conocidos, de tal manera que aquel que nos ama está dispuesto a dar su vida por nosotros. Y esas son las buenas noticias del Evangelio sobre las que caminamos para la construcción de una nueva identidad. Ya no queremos justificarnos delante de Dios, ya no queremos sentirnos mejores que los demás, no. Estamos dispuestos a aceptar que no somos lo que creemos ser. Estamos dispuestos a aceptar que en realidad estamos necesitados. Pero también estamos dispuestos a aceptar ese amor que se nos ofrece en el Evangelio. Cristo muere por nuestros pecados. Cristo vive la vida que deberíamos de vivir nosotros y en su obediencia al Padre, siendo justo, ahora nos reviste de esta justicia. Ya no somos derrotados, ya no estamos desnudos e indefensos. Hemos sido recubiertos con la justicia de Cristo, con su obediencia. Esa obediencia ahora es mía. Y ahora ese perdón y esa gracia que veo en la cruz también son míos. No he sido derrotado, soy perdonado. Soy llamado a acercarme a ese Rey que en lugar de derrotarme y humillarme, me dice: ven conmigo, ven conmigo. Construye una nueva identidad, pero no una identidad falsa de hojas de higuera. Construye una identidad en mi amor. Construye una identidad en comunión conmigo. Así se restaura la identidad. En esta mañana yo te pregunto: ¿quién eres? ¿En dónde estás buscando tu valor? ¿Es el amor de Cristo el que te da una nueva identidad? Si es así, sigue profundizando en conocer más a Cristo. Y si no es así, ven a Cristo, dale tu vida a Cristo. Arrepiéntete de querer construir una identidad alterna, falsa, y construye una identidad sobre la obra maravillosa de Jesús, sobre su amor por ti. Vamos a orar. Buen Dios y Padre, te damos muchas gracias porque tu palabra, Señor, nos recuerda lo que hemos perdido al rebelarnos en contra de ti. Hemos perdido nuestra identidad de criaturas y realmente vivimos una vida confusa, ejerciendo nuestra supuesta libertad y poder solamente para hacer el mal, solamente para estar en oposición a los demás, para tratar de dominar a otros. Señor, perdónanos. Y te agradecemos, Padre, que podemos entender cómo nuestra fe en Cristo debería de crear en nosotros, establecer en nosotros una nueva identidad. Una identidad que está basada en tu perdón, en tu amor, en sabernos conocidos por ti. Y en lugar de rechazarnos, nos dices: ven, acércate a mí. Nos preparas un banquete, un lugar que estás preparando para que habitemos contigo en tu presencia.
Padre, gracias, Señor, por recordarnos que el Evangelio puede establecer una nueva identidad para cada uno de nosotros. Renunciamos hoy a cualquier identidad alterna que no provenga de tu amor, que no provenga de tu gracia, de tu misericordia, de sabernos criaturas dependientes de ti. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.